tranquilidad seguimos conversando aquí en La Silla Rota con María Amparo Casar, autora de un oportunísimo reporte, Anatomía de la Corrupción en México, que yo recuerde uno de los estudios más que abarca más aspectos más profundos en esta materia. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Me da la impresión de que el mismo estudio da cuenta de una madurez en las instituciones académicas, en los esfuerzos que hace la sociedad civil para acompañar este tipo de esfuerzos. Mira, qué bueno que lo mencionas porque en realidad sí, esto es producto de que muchas otras organizaciones de la sociedad civil, la misma Academia Nacional e Internacional, se han metido a este tema de la corrupción, que hoy, como tú dices, en esta coyuntura, pues estamos oyendo todo el tiempo, ¿no? Guatemala tuvo que renunciar la vicepresidenta, en Chile Michelle Bachelet tiene que hacer una crisis de gabinete, en Brasil Dilma Rousseff le pide, en su primer periodo le pide la renuncia a 7 ministros y en este segundo periodo pues con los escándalos de corrupción terribles, ¿no? Entonces este trabajo se nutre de un montón de estudios internacionales en Bueno, donde nos van a reclamar que no mencionamos México en esta recopilación. En claro, México no, y con es sobre señalamientos. México. Sí, claro. No, me refiero a los escándalos de Bueno, corrupción en sí. México. Pero fíjate la diferencia, qué bueno que Sí. lo dices. Aquí tenemos muchos escándalos de corrupción, te insisto, muchos de ellos destapados no gracias a las instituciones de justicia, por desgracia, sino gracias a ustedes que están en la prensa todo el día haciendo investigación, haciendo lo que deberían de hacer nuestras autoridades y nuestros ministerios públicos, Roberto. Pero también hay una fortaleza muy importante en la sociedad, ¿no? Es decir, denuncias a través de redes sociales, ¿Sí? hace tal vez no el señalamiento, la investigación inicial, pero sí genera la percepción, sí ayuda a crear un clima de repudio a la corrupción. Claro, ahora ese clima de repudio, ¿qué es lo que pasa con lo de, para mencionar los movimientos de los indignados? Si eso no se canaliza bien, ¿sí? Pues nos vamos a quedar en la resignación e incluso yo te diría en la frustración, porque ahora tenemos mayor libertad de prensa, por lo tanto conocemos más los hechos de corrupción, por lo tanto estamos más conscientes, pero lo que no vemos, que era lo que comentábamos al principio de este programa, es que los índices de impunidad vayan abatiéndose. ¿A qué lleva esto? Lleva a una de dos, o a la rebeldía por causas no institucionales, que no es lo que queremos, bueno, al menos no es lo que yo quisiera, o bien a la frustración total y a este desencanto que tenemos con la política. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que a diferencia de estos países que te acababa yo de mencionar, con estos escándalos de corrupción, en el caso de México, ¿qué es lo máximo que tenemos? El despido de algún funcionario y a destiempo, ¿sí? Pero nunca tienes investigaciones con el debido proceso que tengan un principio, tengan un fin y se diga tal funcionario se va a la cárcel o tiene que pagar tal multa por tal y tal motivo o es exonerado. Te voy a poner un caso que ponemos al final del estudio de gobernadores en México y en Estados Unidos, ¿sí? Mientras que en Estados Unidos, en el mismo periodo de tiempo, que son 10 años, se encontró o se dio el escándalo de 9 gobernadores, se persiguió a 9 gobernadores, se consignó a 9 gobernadores y acabaron en la cárcel 9 gobernadores. Estoy hablando de Estados Unidos, que ocupa un buen lugar en la corrupción. En el caso de México hubo 46. De los 46 solamente se investigó medianamente a 16 y de esos 16, 4 acabaron consignados, de los cuales 2 ya están fuera. Algo estamos haciendo mal las instituciones, Roberto. Hay una parte muy interesante del documento que habla de, sí, está esta corrupción del sector público, que es de la que más se habla. Sí. Es muy frecuente escuchar a empresarios decir, es que el gobierno es un corrupto, es que me piden dinero, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero también aborda el documento la corrupción privada, digamos, Sí. de los empresarios, incluso de los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cuál es la reflexión ahí? Ahí hago 2 reflexiones, Roberto, a partir de los datos, que unos son de percepción y otros son de encuestas a especialistas, a capitanes de las industrias o a capitanes de empresas medianas y grandes, que hace esta compañía internacional KPGM, que realizó 2 estudios a base de encuestas. Y ahí, ¿qué es lo que encontramos? Primero, que en efecto las empresas ya tienen incorporado como un costo
el costo de la corrupción, ¿no? Así como tienes incorporado el capital variable, que es el salario que tú le pagas a tus trabajadores, pues tú ya incorporas, ellos calculan, por ejemplo, en valor de ventas, 5% de las ventas, ¿sí? Son para pagos a corrupción. Fíjate de qué tamaño te estoy hablando. O sea, es realmente 5% como que suena muy poquito, es muchísimo. ¿Hay un dato en pesos y centavos de cuánto le cuesta al país la corrupción? Al país, sí. Ahora, te vas a sorprender y vas a decir, oye, María, pero qué poco seria eres. Pero las instituciones, digamos, de tipo Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, el Banco de México, ¿sí? Fluctúa tanto porque depende de qué metas, va de 2% del PIB a 9% del PIB. Si yo voy a agarrar la media, 5% del PIB. Eso querría decir que nos cuesta 365,000 millones de dólares. Esto quiere decir que nos cuesta como 6 reformas fiscales, Roberto. Nada más para que dimensionemos lo que puede llegar a costar. A nivel de las empresas, pues les cuesta 5% de las ventas, o eso reportan, y te lo pongo a nivel del ingreso familiar, que es lo que le importa a nuestros televidentes, lo que te importa a ti, a mí, al equipo de producción de aquí de Efecto, ¿no? Un hogar a un hogar le cuesta en mordidas al año, ¿sí? 14% de su ingreso, ¿sí? Lo dedicamos a mordidas, a darle al de la ventanilla. ¿El equivalente a qué otro rubro? Por ejemplo, a entretenimiento o a... No, ojalá, entretenimiento tiene el 7%, el doble. ¿Qué es el equivalente? Yo me gasto en corrupción lo mismo que me gasto en... probablemente la mitad de lo que te gastas en transporte. Yeah. Ahora, te digo una cosa, es un impuesto regresivo la corrupción. La corrupción nos cuesta, a los hogares promedio nos cuesta el 14%, a los hogares que perciben el salario mínimo el 33%. ¿Sí? Esto quiere Echo de decir menos el costo de la corrupción política. ¿Qué nos podrías plantear al respecto? Mira, te puedo decir 2 cosas. Una con respecto al gasto. El gasto en corrupción se ha duplicado exactamente desde anticorrupción, de 1982 para acá. Y la corrupción ha ido de mal en peor. O sea, o bien la calificación se queda constante, o bien si lo medimos por escalones, se agrava. Y sin embargo, duplicamos el gasto. Esto pasa lo mismo con violencia, pasa lo mismo con pobreza, ¿eh? Con educación incluso. Con educación también pasa. Bueno, eso sería el costo, que cada vez nos gastamos más en programas anticorrupción que no tienen ningún resultado. Pero por el lado de costos intangibles, digamos, ¿sí? que no son monetarios, que no son cuantificables, yo te mencionaría la pérdida de credibilidad del Estado, la pérdida de credibilidad de las instituciones de justicia, que es donde más pega la corrupción, porque es donde más se genera la corrupción. Finalmente y yo sé que esto que voy a decir es políticamente incorrecto, pero es menos dañino el uso del helicóptero, ¿sí? O el terreno de Malinalco, etcétera. No es que lo esté justificando, me parece que esto debería de perseguirse. Yo creo que es un delito y hay un conflicto de interés, etcétera. Pero finalmente, en términos de lo que le hace a los políticos, ¿sí? Y lo que le hace a la democracia, es mucho peor la pérdida de credibilidad. El daño a la confianza pública. Estamos muy por debajo, Roberto, de la confianza promedio de América Latina. Eso es muy dramático. Cada vez más mexicanos dicen, preferiría el autoritarismo si el autoritarismo fuera eficaz y fuera los gobernantes limpios. Vamos a ir un tercer bloque, María Amparo, si nos permites, para tratar de profundizar sobre cómo salimos de esta pesadilla, porque muchos países han logrado avanzar. Muchas gracias. Aquí seguimos.